Hola, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a leer el capítulo 16, 17, 18 de El aliento de los dioses, que abriré el libro por la página 198. Y si solo os dedicáis pues a hacer vuestras cosas de mientras tanto, pues ya podemos empezar. Nos vemos al final del vídeo. Chao. Capítulo 16. No podemos justificar una acción militar contra Idris, gritó un sacerdote vestido de azul y dorado. Era el sumo sacerdote de Marcaquieta. Sondeluz no se acordaba bien de su nombre. ¿Nandrová? La discusión no era nueva. Sondeluz se inclinó hacia adelante. Nandrová y su amo, Marcaquieta, eran dos rancios tradicionalistas. Solían argumentar en contra de todas las propuestas, pero gozaban de respeto general. Marcaquieta era tan viejo como encendedora, y se le consideraba sabio. Sondeluz se frotó la barbilla. Frente a Nandrová se encontraba la suma sacerdotisa de encendedora, Inanna. «Oh, por favor», dijo la mujer en la arena. «¿De verdad tenemos que volver a discutir sobre lo mismo? Idris es un enclave rebelde en las fronteras de nuestro reino. Se mantienen apartados», dijo Nandrová. «Tienen tierras que no queremos». «¿Tierras que no queremos?», exclamó la sacerdotisa irritada. «Dominan todos los pasos hacia los reinos del norte, todas las minas de cobre abiertas, tienen guarniciones militares capaces de atacarte, Telir. Y siguen diciendo que los gobiernan los reyes legítimos de Alandren». Nandrová guardó silencio y sorprendentemente hubo un gran murmullo de asentimiento por parte de los sacerdotes que observaban. Sondeluz los miró con recelo. «¿Has engrosado grupo con gente favorable a tu causa?», preguntó. «Naturalmente», respondió Encendedora. «Igual que han hecho los otros, solo que yo lo he hecho mejor». El debate continuó. Otros sacerdotes intervinieron para discutir a favor y en contra de un ataque a Idris. Los sacerdotes expresaron la preocupación del pueblo de la nación. Parte de su deber era escuchar a la gente y estudiar casos de importancia nacional, y luego discutirlas allí para que los dioses, que no tenían la oportunidad de mezclarse con la gente, pudieran estar informados. Si un tema llegaba a su fin, los dioses juzgaban. Estaban divididos en subgrupos, cada uno responsable de una área determinada. Algunos dioses estaban a cargo de temas civiles, otros de acuerdos y tratados. Idris no era un tema nuevo para la asamblea. Sin embargo, Sondeluz nunca había visto que la discusión se volviera tan explícita y extrema. Se habían discutido sanciones, bloqueos, incluso presión militar. Pero, ¿la guerra? Nadie había pronunciado todavía la palabra, pero todos sabían qué era lo que estaban discutiendo los sacerdotes. Sondeluz no podía espantar las imágenes de sus sueños, visiones de muerte y dolor. No las aceptaba como proféticas, pero reconocía que debían tener algo que ver con las preocupaciones de su subconsciente. Temía las consecuencias de la guerra. Tal vez era solo un cobarde. Parecía que suprimir a Idris resolvería el tema. «Estás detrás de este debate, ¿verdad?», dijo, volviéndose hacia Encendedora. «¿Detrás?», dijo ella dulcemente. «Querido Sondeluz, los sacerdotes deciden qué temas se discuten. Los dioses no se molestan con cosas tan mundanas». «Estoy seguro», contestó él reclinándose. «Quieres mis órdenes sin vidas». «Y yo no diría eso. Solo quiero que estés informado por si...» Guardó silencio cuando Sondeluz le dirigió una dura mirada. «Ah, colores», maldijo. «Claro que necesito tus órdenes, Sondeluz. ¿Por qué si no me tomaría la molestia de traerte aquí? Eres una persona muy difícil de manipular, ¿sabes?» «Tonterías. Solo tienes que prometerme que no tendré que hacer nada, y luego haré todo lo que quieras». «¿Todo?» «Todo lo que no requiera hacer nada». «Eso no es nada, entonces». «Ah, ¿no?» «No». «Bueno, es algo». Encendedora puso los ojos en blanco. Sondeluz estaba más preocupado de lo que dejaba entrever. Los argumentos a favor de atacar nunca habían sido tan fuertes. Había pruebas de una concentración de tropas en Idris y los montañeses se habían comportado de un modo particularmente picajoso con los pasos norteños en los últimos tiempos. Aparte de eso, existía la creciente convicción de que los retornados eran más débiles que en anteriores generaciones. No menos poderosos en biocroma, sino menos divinos, menos benevolentes, menos sabios. Sondeluz estaba de acuerdo. Habían pasado 3 años desde que un retornado renunciara a su vida por salvar a alguien. La gente se impacientaba con sus dioses. «Hay algo más, ¿no?», dijo mirando a Encendedora, que seguía repantingada, comiendo delicadamente cerezas. «¿Qué es lo que no dicen?» «Sondeluz, querido, tenías razón. Te metes en asuntos de gobierno y te corrompen absolutamente». «Es que no me gustan los secretos. Me desquician.
me mantienen despierto por las noches. Meterse en política es como quitarse una venda. Es mejor acabar con el dolor rápidamente. Encendedora hizo una mueca. Sonrisa forzada, querido. Es lo mejor que puedo hacer en este momento, me temo. Nada me aburre más que la política. Ahora bien, estabas diciendo... Ella bufó. Ya te lo he dicho. El tema de todo esto es esa mujer. La reina, dijo él, mirando hacia el palco del rey Dios. Enviaron a la que no era, la más joven, en vez de la mayor. Lo sé. Muy listos por su parte. ¿Listos? Dijo Encendedora. Es absolutamente brillante. ¿Sabes qué fortuna pagamos estos últimos 20 años para espiar, estudiar y saber cosas de la hija mayor? Los que fuimos cuidadosos incluso estuvimos a la segunda hija, la que han hecho monja. Pero, ¿la más joven? No les ocurrió a nadie. Y por eso los sirianos han enviado un elemento aleatorio a la corte, pensó Sonderluz. Un elemento que altera los planes y conspiraciones que nuestros políticos llevan elaborando desde hace décadas. Sí que era brillante. Nadie sabe nada de ella, dijo Encendedora, frunciendo el ceño. Obviamente no le gustaba que la pillaran por sorpresa. Mis espías en Idri insisten en que la chica tiene poca importancia, lo cual me hace temer que sea aún más peligrosa de lo que esperaba. Sonderluz alzó una ceja. ¿Y no piensas, tal vez, que estás exagerando un poco? ¿Sí? Y dime, ¿qué harías tú si quisieras introducir un agente en la corte? ¿Enviarías tal vez un señuelo que pudieras mostrar para apartar la atención del agente verdadero, a quien podrías entrenar en secreto con un plan clandestino? Sonderluz se frotó la barbilla. Tiene lógica. Vivir entre tanta gente que urdía planes acaba por hacerte ver conspiraciones por todas partes. Sin embargo, el plan que Encendedora sugería tenía muchas probabilidades de ser peligroso. ¿Qué mejor modo de acercar a un asesino al rey Dios que enviar a alguien para casarse con él? No sería eso. Matar al rey Dios solo causaría que Arenten se volviera loco. Pero si enviaban a una mujer hábil en el arte de la manipulación, una mujer que pudiera envenenar el secreto a la mente del rey Dios... Tenemos que estar preparados para actuar, dijo Encendedora. No me quedaré cruzada de brazos permitiendo que me arrebaten mi reino. No me echarán sin resistencia, como les pasó a los realistas. Tú controlas una cuarta parte de nuestros sin vidas. Son 10.000 soldados que no necesitan comer, que pueden marchar incansablemente. Si convencemos a los otros 3 que tienen la orden de unirse a nosotros... Sonderluz pensó un instante. Luego asintió y se puso en pie. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Encendedora, incorporándose en su asiento. Creo que voy a dar un paseo. ¿A dónde? Él miró a la reina. Oh, benditos colores, dijo la diosa con un suspiro. Sonderluz, no lo estropees. Caminamos por una línea muy delicada. Lo haré lo mejor posible. Supongo que no podré convencerte de que no te relaciones con ella. Querida, dijo Sonderluz mirando hacia atrás. Tengo al menos que hablar con ella. Nada sería más intolerable que ser derrocado por una persona con quien ni siquiera he tenido una agradable conversación. De los azules se marchó en algún momento del debate. Ciri no se dio cuenta. Estaba absorta viendo discutir los sacerdotes. Tenía que estar entendiéndolo mal. Sin duda, no podían pensar en atacar a Idris. ¿Qué sentido tendría? ¿Qué ganaría Arendren? Cuando los sacerdotes terminaban su discusión sobre ese tema, Ciri se volvió hacia una de sus sirvientas. ¿De qué iba eso? La mujer bajó la cabeza, sin contestar. Parece que hablaban de guerra, dijo Ciri. No serían capaces de invadir, ¿no? La mujer se agitó, incómoda, y entonces miró a una de sus compañeras, que se marchó. Unos momentos más tarde, la criada regresó contra Ledis. Ciri frunció levemente el ceño. No le gustaba hablar con aquel hombre. ¿Sí, receptáculo?, preguntó el alto sacerdote, mirándola con su habitual aire de desdén. Ciri tragó saliva, negándose a dejarse intimidar. Los sacerdotes, dijo. ¿De qué discutían? De tu patria de Idris, receptáculo. Eso ya lo sé. ¿Qué quieren de Idris? Me pareció, receptáculo, que discutían si atacar o no a la provincia rebelde y devolverla al control real adecuado. ¿Provincia rebelde? Sí, receptáculo. Tu gente se halla en un estado de rebelión contra el resto del reino. Pero si vosotros os rebelasteis contra nosotros... Teledis alzó una ceja. Diferentes puntos de vista sobre la historia, en efecto, pensó Ciri. Comprendo que alguien pueda pensar como vosotros, dijo. Pero no nos atacaríais de verdad, ¿no? Os enviamos a una reina, como exigisteis.
A causa de eso, el próximo rey dios será de sangre real, suponiendo que el rey dios actual decida consumar nuestro matrimonio. Treleadis se encogió de hombros. Probablemente no sea nada, receptáculo. Los dioses simplemente necesitan conocer el clima político actual de Tetelir. Sus palabras no ofrecían mucho consuelo. Se estremeció. ¿Debería estar haciendo algo? ¿Intentar argumentar en defensa de Idris? Receptáculo, dijo Idris. Ella lo miró. Su mitra era tan alta que rozaba el dosel. En una ciudad llena de colores y belleza, por algún motivo el rostro alargado de Treleadis parecía más sombrío. Sí. Hay una cuestión algo delicada que me temo que he de discutir contigo. ¿Cuál es? Estás familiarizada con las monarquías. De hecho, eres la hija de un rey. Doy por sentado que sabes lo importante que es para un gobierno que haya un plan de sucesión seguro y estable. Supongo. Por tanto, te das cuenta de que tiene gran importancia que se proporcione un heredero lo más pronto posible. Siri se ruborizó. Estamos trabajando en eso. Con el debido respeto, receptáculo. Hay cierto grado de discrepancia en ese punto. Ella se ruborizó todavía más. El pelo se le volvió rojo mientras apartaba la mirada de aquellos ojos crueles. Esas discusiones, naturalmente, se ciñen al recinto del palacio. La tranquilizó Treleadis. Puedes confiar en la discreción de nuestro personal y nuestros sacerdotes. ¿Cómo lo sabéis? Dijo Siri alzando la cabeza. Quiero decir, sobre nosotros. Tal vez tendréis vuestro heredero antes de daros cuenta. Treleadis parpadeó una vez, mirándola como si fuera un libro de cuentos al que añadiera una cifra. Receptáculo, ¿creéis sinceramente que traeríamos a una mujer desconocida y extranjera y la pondríamos tan cerca del más sagrado de nuestros dioses sin vigilarla? Siri sintió que se quedaba sin respiración y experimentó un momento de horror. Pues claro, pensó, pues claro que están vigilando, para asegurarse de que no le haga daño al rey dios, para asegurarse de que las cosas siguen según lo planeado. Estar desnuda delante de su esposo ya era lo bastante malo. Estar expuesta ante hombres como Treleadis, hombres que la veían no como una mujer, sino como una molestia, parecía aún peor. Sin querer, se encogió, cubriéndose con los brazos el pecho y su revelador escote. «Bien», dijo él, inclinándose hacia adelante. «Comprendemos que el rey dios tal vez no sea lo que esperabas. Puede que incluso sea difícil trabajar con él. Sin embargo, eres una mujer, y deberías saber cómo utilizar tus encantos para motivarlo». «¿Cómo puedo motivarlo si no puedo mirarlo ni hablar con él? Estoy seguro de que encontrarás un modo. Solo tienes una función en este palacio. ¿Quieres asegurarte de que Iris esté protegida? Bueno, danos a los sacerdotes del rey dios lo que deseamos, y tus rebeldes ganarán nuestro aprecio. Mis colegas y yo tenemos bastante influencia en la corte, y podemos hacer mucho para proteger tu tierra. Todo lo que pedimos es que realices una sola tarea. Danos un heredero. Dale estabilidad al reino. No todo en Alandren es tan unitario como puede parecer al principio. Siri permaneció encogida, sin mirarlo. «Veo que comprendes», dijo él. «Creo que...» Guardó silencio y se volvió hacia un lado. Una procesión se acercaba al palco de Siri. Sus miembros vestían de rojo y dorado, y una alta figura al frente hacía que brillaran con vibrantes colores. Treleadis frunció el ceño. Luego la miró. «Hablaremos después, si es necesario. Cumple con tu deber, receptáculo, o habrá consecuencias». Y tras esas palabras, el sacerdote se retiró. No parecía peligrosa. Eso, más que otra cosa, hizo a Sondeluz inclinarse a creer en las preocupaciones de Encendedora. «Llevo demasiado tiempo en la corte», pensó, mientras sonreía con galantería a la reina. «Toda mi vida, de hecho. Era pequeña, y mucho más joven de lo que esperaba. Apenas una mujer. Parecía intimidada cuando la saludó, esperando a que sus sirvientes le colocaran el asiento. Se sentó y aceptó algunas uvas de la criada de la reina, aunque no tenía hambre. «Majestad, es un placer conocerte». «Desde luego». La muchacha vaciló. «¿Estás seguro?» «Es una forma de hablar, querida», explicó Sondeluz, «y bastante redundante, cosa que es adecuada, ya que yo soy una persona bastante redundante». La muchacha ladeó la cabeza. «Colores», pensó él, recordando que ella acaba de terminar su periodo de aislamiento. «Probablemente soy el único retornado que ha conocido aparte del rey dios. Qué mala primera impresión. Con todo, no había nada que hacer al respecto. Sondeluz era quien era, quien fuera que fuese». «Me alegra conocerte, divina gracia», dijo la reina lentamente. Se volvió mientras una criada le susurraba su nombre. «Sondeluz el audaz, señor de los héroes».
dijo sonriéndole. Había en ella un aire vacilante, o bien no había sido educada para situaciones formales, cosa que Sondeluz encontraba difícil de creer, ya que se había criado en un palacio, o era una actriz bastante buena. Frunció el ceño para sus adentros. La llegada de aquella joven debería haber puesto fin a las discusiones sobre la guerra, pero en cambio las había exacerbado. Mantuvo los ojos abiertos, pues temía las imágenes de destrucción que vería en su mente si llegaba a parpadear siquiera. Esperaban como fantasmas de Calad, flotando más allá de su visión. No podía aceptar que sus sueños fueran premonitorios. Si lo hacía, significaría que era en efecto un dios, y si ese fuera el caso, entonces temía enormemente por todos ellos. En el exterior, simplemente dirigió a la reina su tercera sonrisa encantadora y se metió una uva en la boca. No hay necesidad de ser tan formales, Majestad. Pronto te darás cuenta de que, entre los retornados, yo soy con diferencia el menor. Si las vacas pudieran retornar, indudablemente estarían por encima de mí en el escalafón. Ella vaciló de nuevo, insegura de cómo tratar con él. Era una reacción común. ¿Puedo preguntar por la naturaleza de tu visita?, preguntó. Demasiado formal, inquieta, incómoda con la gente de alto rango. ¿Era posible que fuera auténtica? No. Probablemente era una actuación para tranquilizarlo, para hacer que la subestimara, o estaba pensando demasiado. Los colores que te lleven, encendedora, pensó. No quiero ser parte de todo esto. Casi se retiró, pero eso no sería muy agradable por su parte, y contrariamente a algunas de las cosas que decía, a Sondeluz le gustaba ser agradable. Es mejor ser simpático, se dijo, sonriendo para sí. De esa forma, si alguna vez se apodera del reino, quizá me decapite el último. ¿Me preguntas por la naturaleza de mi visita? Creo que no tiene naturaleza, Majestad, aparte de parecer natural, cosa en la que ya he fallado al mirarte demasiado tiempo mientras pensaba en cuál es tu lugar en todo este lío. La reina volvió a fruncir el ceño. Sondeluz se metió otra uva en la boca. Maravillosas, dijo, cogiendo otra, deliciosamente dulces, envueltas en su propio paquetito. Engaños, en realidad, tan duras y secas por fuera, pero tan sabrosas por dentro, ¿no crees? Nosotros no tenemos muchas uvas sin Idris, divina gracia. Yo soy todo lo contrario, ¿sabes? Suave y bello por fuera, aunque sin mucha chicha por dentro. Pero supongo que eso no viene al caso. Tú, querida, eres una visión agradecida, mucho más que una uva. Yo... ¿Cómo es eso, divina gracia? No tenemos reina desde hace mucho tiempo, desde antes de mi retorno, en realidad, y el viejo Susebrón ha estado arrastrándose por el palacio como alma en pena últimamente. Se le veía abatido. Es bueno que tenga una mujer en su vida. Gracias por el cumplido, divina gracia. No hay de qué. Formularé unos cuantos más, si quieres. Ella no dijo nada. Bueno, ya está, pensó él suspirando. Encendedora tenía razón. Probablemente no tendría que haber venido. Muy bien, dijo la reina, el pelo convertido de pronto en rojo mientras alzaba las manos. ¿Qué está pasando aquí? Él vaciló. ¿Majestad? ¿Te estás burlando de mí? Probablemente. Pero se supone que eres un dios, dijo ella echándose hacia atrás y mirando el dosel. Justo cuando pensaba que las cosas en esta ciudad empezaban a tener sentido, los sacerdotes empiezan a gritarme, y luego apareces tú. ¿Qué se supone que voy a hacer contigo? Pareces más un niño de escuela que un dios. Sondeluz vaciló. Luego se acomodó en su asiento, sonriendo. «Me has pillado», dijo abriendo las manos. «Maté al verdadero dios y ocupé su puesto. He venido a tomarte de rehén por tus dulces». «¿Ves?», señaló la reina. «¿No se supone que tienes que ser, no sé, distinguido o algo?». Él se señaló. «Querida, esto es lo que hace las veces de ser distinguido en Alandrén». Ella no pareció convencida. «Naturalmente, miento más que respiro», dijo él comiendo otra uva. «No deberías basar tu opinión de los demás en lo que pienses de mí. Todos ellos son mucho más divinos que yo». La reina se echó hacia atrás. «Creí que eras el dios de la valentía. Técnicamente. Pareces más bien el dios de los bufones. Solicité el puesto, pero me rechazaron. Deberías ver a la persona que se lo quedó, aburrido como una roca y el doble de feo». Ciri vaciló. «No exagero esta vez», aclaró Sondeluz. «Da alegrías, dios de la risa. Si ha habido alguna vez un dios menos adecuado para el puesto, es él». «No te comprendo. Parece que hay un montón de cosas que no comprendo de esta ciudad». «Esta mujer no es ninguna farsante», pensó Sondeluz, mirando a sus jóvenes y confundidos ojos. «¿O sí lo es? Entonces es la mejor actriz que he visto jamás». Eso significaba algo importante.
Era posible que hubiera razones mundanas para que hubieran enviado a esta muchacha en vez de a su hermana. Enfermedad por parte de la hermana mayor, tal vez. Pero Sonneus no lo creía. Era parte de algo, un plan, o tal vez varios. Y fueran cuales fueran aquellos planes, ella no los conocía. Fantasmas de Calar, maldijo mentalmente. Van a hacer pedazos a esta chiquilla y se la van a dar de comer a los lobos. Pero, ¿qué podía hacer al respecto? Suspiró y se puso en pie, haciendo que sus sacerdotes empezaran a recoger sus cosas. La muchacha vio confundida cómo le hacía un gesto con la cabeza y le ofrecía una débil sonrisa de despedida. Se incorporó e hizo una leve reverencia, aunque probablemente no tenía que hacerlo. Era su reina, aunque no fuera una retornada. Sonneus se dio media vuelta para marcharse, pero entonces se detuvo, recordando sus primeros meses en la corte y la confusión que había experimentado. Extendió una mano y la posó suavemente sobre su hombro. «No dejes que puedan contigo, niña», susurró, y tras esas palabras se retiró. Capítulo 17. Vivena volvía a la casa de Lennox, analizando la discusión que había oído en la corte de los dioses. Sus tutores habían enseñado que los debates en la asamblea no siempre acababan en acción, que hablar de guerra no significaba que fuera a suceder. Esta discusión, sin embargo, parecía significar más. Era demasiado apasionada, con demasiadas voces a favor de una postura. Eso indicaba que su padre tenía razón y que la guerra era inevitable. Caminó con la cabeza hecha por una calle casi desierta. Había descubierto que podía evitar las masas de gente internándose en las zonas más residenciales de la ciudad. Parecía que a la gente de Teteris le gustaba estar donde estaba todo el mundo. La calle se hallaba en un barrio pudiente. Tenía una acera de pizarra a un lado. Gracias a ella, era agradable caminar. Parthín lo hacía junto a ella, y ocasionalmente se detenía a estudiar helechos o palmeras. A los habitantes de Arenrin le gustaban las plantas. La mayoría de las casas estaban a la sombra de árboles, enredaderas y exóticos matorrales en flor. En Idris, cada una de las grandes casas de aquella calle habría sido considerada una mansión, pero aquí solo eran de tamaño medio, probablemente eran viviendas de mercaderes. Necesito concentrarme, se dijo Vivena. ¿Van a atacar pronto? ¿O esto es solo el preludio de algo que todavía está a meses, quizás a años de distancia? La acción real no tendría lugar hasta que los dioses votaran, y Vivena no estaba segura de qué hacía falta para llegar a ese punto. Sacudió la cabeza. Solo llevaba un día en Teterir y ya sabía que su formación y sus clases no la habían preparado ni la mitad de bien de lo que había creído. Le parecía que no sabía nada, y eso la hacía sentirse muy perdida. No era la mujer confiada y competente que había asumido que era. La aterradora verdad era que, si la hubieran enviado a ella para convertirse en la esposa del rey Dios, se habría sentido tan perdida como, sin duda, debía de sentirse ahora la pobre Ciri. Doblaron una esquina. Vivena confiaba en el sorprendente sentido de dirección de Parthín para que los llevara de vuelta a la casa de Lennox, y pasaron bajo la mirada de una de las silenciosas estatuas de Detenir. El orgulloso guerrero que se erguía con la espada alzada sobre la cabeza de piedra, la armadura, tallada en la estatua, rematada por un pañuelo rojo que ondeaba alrededor del cuello. Su aspecto era dramático, como si marchara gloriosamente a la guerra. Poco después se acercaron a los escalones de la casa de Lennox. Vivena, sin embargo, se detuvo cuando vio que la puerta colgaba de una bisagra. La parte inferior estaba rota, como si le hubieran dado una violenta patada. Parthín se detuvo junto a ella. Luego hizo una mueca y alzó una mano para que Vivena guardara silencio. Dirigió la mano al largo cuchillo de caza que llevaba al cinto y miró alrededor. Vivena dio un paso atrás, nerviosa y deseando huir. Sin embargo, ¿a dónde podía ir? Los mercenarios eran su única conexión en la ciudad. Dent y Tongpa podrían haber repelido un ataque, ¿no? Alguien se acercó desde el otro lado de la puerta. Los sentidos biocromáticos de Vivena la advirtieron de la proximidad. Puso una mano sobre el brazo de Parthín, preparada para echar a correr. Dent abrió la puerta rota y asomó la cabeza. «Oh», dijo, «¿sois vosotros?» «¿Qué ha pasado?», preguntó ella. «¿Os han atacado?» Dent miró a la puerta y se echó a reír. «No», dijo, abriéndola e indicándole que pasara. Vivena pudo ver que los muebles habían sido destrozados, que había agujeros en las paredes y los cuadros estaban acuchillados y rotos. Dent entró, apartó a patadas algunas cosas y se dirigió hacia las escaleras. Varios peldaños estaban rotos. Se volvió a mirar atrás y advirtió su confusión. «Bueno, dijimos que íbamos a registrar la casa, princesa».
y apuesto será mejor hacerlo a conciencia. Vivena se sentó con cuidado, casi esperando que la silla cediera bajo su peso. Tong Fa y Dent habían sido concienzudos en su búsqueda. Habían roto toda la madera de la casa, incluyendo las patas de las sillas. Por fortuna, la silla en que estaba ahora sentada había sido recompuesta razonablemente bien y sostenía su peso. El escritorio de Lennox estaba roto. Habían sacado los cajones y descubrieron un falso fondo bien vaciado del compartimento. Sobre la mesa había un puñado de papeles y varias bolsas. «Eso es todo», dijo Dent, apoyándose contra el marco de la puerta. Tong Fa estaba tumbado en un diván roto cuyo relleno asomaba por todas partes. «¿Era necesario destrozar tantas cosas?», preguntó Vivena. «Había que asegurarse», respondió Dent, encogiéndose de hombros. «Te sorprendería saber dónde esconde cosas la gente». «¿También dentro de la puerta principal?», preguntó ella, sin ninguna entonación. «¿Se te habría ocurrido mirar allí?». «Por supuesto que no. A mí me parece un escondite bastante bueno». Dimos golpecitos y nos pareció que sonaba hueco. Resultó ser una sección de madera distinta, pero era importante comprobarlo. «La gente se vuelve muy astuta cuando se trata de esconder cosas importantes», dijo Tong Fa con un bostezo. «¿Sabes qué es lo que más odio de ser mercenario?», dijo Dent, levantando una mano. Vivena alzó una ceja. «Las astillas», se respondió, agitando varios dedos rojos. «No hay paga de peligrosidad», añadió Tong Fa. «Oh, estás de guasa otra vez», dijo Vivena examinando la mesa. Una de las bolsas tintineó de manera sugerente. Soltó el nudo y la abrió. Dentro brillaba oro. Mucho oro. «Hay algo más de 5.000 marcos», dijo Dent perezosamente. «Lennox lo tenía repartido por toda la casa. Encontramos una barra en la pata de tu silla. Fue más fácil cuando descubrimos el papel que usaba para acordarse de dónde lo había escondido todo», observó Tong Fa. «¿5.000 marcos?», dijo Vivena, sintiendo que su cabello se aclaraba levemente por la sorpresa. «Parece que el viejo Lennox estaba guardando bastantes huevos en el nido», rió Dent. «Eso, mezclado con la cantidad de aliento que tenía, debe de haberle sacado más a Idris de lo que yo pensaba». Vivena miró la bolsa, luego a Dent. «Me lo habéis dado», dijo. «Podríais haberos quedado y gastarlo». «La verdad es que lo hicimos», respondió Dent. «Cogimos unos 10 para almorzar. Debe de llegar de un momento a otro». Vivena lo miró a los ojos. «¿Ves lo que te estaba diciendo, Tonks?», Dent miró al hombretón. «Si yo hubiera sido, digamos, un mayordomo, ¿me estaría mirando a ella de esa forma? ¿Solo porque no ha cogido el dinero y ha salido corriendo? ¿Por qué espera todo el mundo que un mercenario le robe?». Tong Fa gruñó y volvió a desperezarse. «Examina sus papeles, princesa», continuó Dent, dando una patada al diván de Tong Fa y luego señaló hacia la puerta. «Te esperamos abajo». Vivena nos vio a retirarse. Tong Fa mascullando por tener que ponerse en pie, mientras trozos de relleno se le quedaban pegados a la espalda. Bajaron las escaleras y pronto oyó ruidos de platos. De haber enviado en busca de alimento a alguno de los chicos de la calle que pasaban de vez en cuando, ofreciéndose a voz en cuello para traer comida de los restaurantes de la zona. Vivena no se movió. Cada vez estaba menos segura de cuál era su función en aquella ciudad. Sin embargo, aún tenía a Dent y Tong Fa, y sorprendentemente cada vez se sentía más cómoda con ellos. ¿Cuántos hombres del ejército de su padre, buenos hombres, todos ellos, habrían podido resistirse a echar a correr con 5.000 marcos? Por lo visto, aquellos dos mercenarios tenían más fondo de lo que dejaban traslucir. Volvió su atención a los libros, cartas y papeles que habían sobre la mesa. Varias horas después, Vivena seguía allí sentada, con una vela solitaria ardiendo y goteando cera sobre la astillada esquina de la mesa. Hacía tiempo que él había dejado de leer. Había un plato de comida sin tocar junto a la puerta. Parfín me había traído un rato antes. Las cartas estaban repartidas por toda la mesa ante ella. Había tardado su tiempo en ordenarlas. La mayoría mostraban la familiar letra de su padre. No la letra de su escriba, sino la de su propio padre. Esa fue su primera pista. De Delisle solo escribía en persona sus comunicados más personales o los más secretos. Mantuvo el pelo bajo control y respiró con calma. No contemplaba por la ventana oscura las luces de una ciudad que debería estar dormida. Simplemente estaba allí sentada, aturdida. La última carta, la última antes de la muerte de Lennox, estaba en lo alto del montón. Tenía solo unas semanas.
Estimado amigo, nuestras conversaciones me han preocupado más de lo que querría admitir. He hablado largamente con Yarda y no logramos dar con una solución. Se avecina la guerra. Todos lo sabemos ya. Las continuas discusiones, cada vez más encendidas, en la corte de los dioses muestran una tendencia preocupante. El dinero que te enviamos para comprarte suficiente aliento a fin de que pudieras asistir a esas reuniones es una de las mejores inversiones que he hecho jamás. Todo apunta a que es inevitable que los invíes de Alandren marchen hacia nuestras montañas. Por tanto, te doy permiso para hacer lo que hemos discutido. Cualquier disrupción que puedas causar en la ciudad, cualquier retraso que puedas conseguirnos, será enormemente valioso. Los fondos adicionales que solicitaste deberían haber llegado ya. Amigo mío, debo admitir una debilidad propia. Nunca podré enviar a Vivena para que sea rehén en esa ciudad nido de dragones. Enviarla sería matarla, y no puedo hacer eso, aunque sé que sería lo mejor para Idris. Todavía no estoy seguro de lo que voy a hacer. No la enviaré, pues la quiero demasiado. Sin embargo, romper el tratado desatará la ira de Alandren contra mi pueblo aún más rápidamente. Temo que he de tomar una decisión muy difícil en los próximos días. Pero esa es la esencia del deber de un rey. Hasta que volvamos a escribirnos, de Delin, tu señor y amigo. Vivena apartó la mirada de la carta. La habitación estaba demasiado silenciosa. Quiso gritarle a la carta y a su padre, tan lejano. Sin embargo, no pudo hacerlo. Había sido educada para lo contrario. Los berrinches eran inútiles muestras de arrogancia. No llames atención, no te pongas por encima de los demás, te ponen las alturas sacadas por los suelos. Pero, ¿qué hay del hombre que asesina a una hija para salvar a la otra? ¿Qué hay del hombre que te dice a la cara que el cambio fue por otros motivos? ¿Que era por el bien de Idris? ¿Que no era por una cuestión de favoritismo? ¿Y qué hay del rey que traicionó a los más altos preceptos de su religión al comprar aliento para uno de sus espías? Vivena parpadeó para ahuyentar una lágrima. Luego apretó los dientes, furiosa consigo misma y con el mundo. Se suponía que su padre era un buen hombre, el rey perfecto, sabio y culto, siempre seguro de sí mismo y siempre acertado. El hombre que veía en aquellas cartas era mucho más humano. ¿Por qué le sorprendía tanto descubrirlo? No importa, se dijo. Nada de esto importa. Las facciones del gobierno de Alandren preparaban a la nación para la guerra. Al leer las sinceras palabras de su padre, finalmente lo creyó por completo. Las tropas de Alandren marcharían contra su patria mucho antes de que terminara el año. Y entonces los alandrenses, tan coloridos y tan engañosos, tomarían a Ciri como rehén y amenazarían con matarla, a menos que Delin se rindiera. Pero eso es lo que he venido a pedir. Sus manos apretaron el borde de la mesa, la mandíbula firme. Apartó la lágrima traicionera. Había sido entrenada para ser fuerte cuando estuviera en una ciudad desconocida. Tenía una misión que cumplir. Se levantó, dejando los cartas sobre la mesa con la bolsa de monedas y el diario de Lemex. Bajó las escaleras, evitando los peldaños rotos, y se acercó a los mercenarios que enseñaban a Parlin a jugar una partida con cartas de madera. Los tres hombres levantaron la cabeza al verla. Vivena se sentó en el suelo, en una postura relajada. Los miró a los ojos mientras hablaba. «Sé de dónde procedía parte del dinero de Lemex», dijo. «Idris y Alandren pronto irán a la guerra. A causa de esta amenaza, mi padre le dio a Lemex recursos mucho mayores de los que yo creía. Envió dinero suficiente para que comprara 50 alientos que le permitiera entrar en la corte a informar de lo que allí sucede. Obviamente, mi padre no sabía que Lemex tenía ya una cantidad apreciable de aliento». Los tres hombres guardaron silencio. Tongfa miró a Aden, quien se rellenó en su silla rota. «Creo que Lemex seguía siendo leal a Idris», continuó Vivena. «Sus escritos personales lo dejan relativamente claro. No era un traidor, era simplemente avaricioso. Quería tanto aliento como fuera posible porque había oído que ampliaba la vida. Lemex, mi padre, había planeado retrasar los preparativos de guerra desde dentro de Alandren. Lemex prometió que encontraría un modo de sabotear los ejércitos sin vida, dañar los suministros de la ciudad y socavar en general su capacidad para la guerra. Para que lo consiguiera, mi padre le envió una gran suma de dinero. «¿Unos 5.000 marcos?», preguntó Dent, frotándose la barbilla. «Menos, pero igualmente una gran cantidad. Creo que tienes razón respecto a Lemex, Dent. Llevaba algún tiempo robándole a la corona». Parlin pareció confuso. Eso no era extraño. Los mercenarios, sin embargo, no parecían sorprendidos.
No sé si Lemex pretendía hacer lo que pidió mi padre, dijo Vivena, la voz firme. Por la forma en que escondió el dinero y ciertas cosas que escribió, bueno, tal vez estaba planeando traicionarlo y huir. Ahora no podemos saberlo, pero sí tenemos una vaga lista de las cosas que pretendía hacer. Esos planes fueron no bastante convincentes para persuadir a mi padre, y la urgencia de sus cartas me ha convencido. Vamos a continuar la labor de Lemex y minar la capacidad bélica de Alandren. Hubo un silencio. ¿Y tu hermana?, preguntó Parlin al cabo. La sacaremos de aquí, respondió con firmeza. Su rescate y seguridad es nuestra primera prioridad. Es más fácil decirlo que hacerlo, princesa, observó Dent. Lo sé. Los mercenarios cruzaron una mirada. Bien, dijo Dent finalmente, incorporándose. Será mejor volver al trabajo. Le hizo un gesto con la cabeza a Tong Fa, quien suspiró y se puso en pie. Esperad, dijo Vivena, frunciendo el ceño. ¿Qué haréis? Supuse que cuando vieras esos papeles querrías continuar, dijo Dent desperezándose. Ahora que he visto lo que planeaba Lemex, comprendo por qué nos hizo hacer ciertas cosas. Una era contactar y apoyar algunas facciones rebeldes de la ciudad, incluyendo una que fue eliminada hace unas semanas, el culto del desafecto centrado en un tipo llamado Var. Siempre me pregunté por qué Lemex lo apoyaba, dijo Tong Fa. Esa facción está muerta, junto con el propio Var, pero todavía tiene muchos seguidores esperando a que haya problemas. Podemos contactar con ellos. Hay otras pistas que podemos examinar, cosas que Lemex no explicó del todo, pero que podríamos descubrir. ¿Y podrías encargarte de algo así?, preguntó Vivena. Acabas de decir de que no sería fácil. Dent se encogió de hombros. No lo será. Pues si no te has dado cuenta todavía, Lemex nos contrató para este tipo de cosas. Un equipo de 3 caros mercenarios especializados no es exactamente el tipo de empresa que contratas para que te sirva el té. A menos que quieras que te metan el té por algún sitio incómodo, observó Tong Fa. ¿3 mercenarios?, pensó Vivena. Es verdad, hay otro, una mujer. ¿Dónde está el otro miembro de vuestro equipo? ¿Joyas?, preguntó Dent. Pronto la conocerás. Por desgracia. ¡Ah! Dent le dio un codazo. Por ahora, vayamos a ver cómo van las cosas en nuestros proyectos. Recoge lo que quieras de esta casa. Nos mudaremos mañana. ¿Mudarnos?, dijo Vivena. A menos que quieras dormir en un colchón que Tong Fa hizo pedazos, repuso Dent. Tiene algo contra los colchones. Y las sillas, dijo el grandullón alegremente. Y las mesas, y las puertas, y las paredes. ¡Oh! Y la gente. Sea como sea, princesa, la gente que trabaja con Lemex conocía bien ese edificio. Como has descubierto, no era exactamente el tipo más honrado del mundo. Dudo que quieras cargar con su incómoda herencia. Será mejor mudarnos a otra casa, coincidió Tong Fa. Intentaremos no destrozar tanto la próxima. Pero no podemos prometerlo, dijo Tong Fa con un guiño, y los dos se marcharon. Capítulo 18. Silly esperaba nerviosa ante la puerta del dormitorio de su esposo. Como de costumbre, Dedos Azules la acompañaba. No había nadie más en el pasillo. Escribía en su libreta, sin dar ninguna muestra de cómo sería siempre cuando era el momento de que ella entrara. Por una vez, a Silly no le importó el retraso, nerviosa como estaba. Eso le daba más tiempo para pensar en lo que iba a hacer. Los acontecimientos del día todavía zumbaban en su cabeza. Treleadis diciéndole que tenía que proporcionar un heredero, Son de Luz el Audaz, hablando en circunloquios y luego dejándola con lo que parecía una tibia despedida, su rey y marido, sentado en lo alto de su torre, dispersando la luz a su alrededor, los sacerdotes abajo, discutiendo si invadir o no su patria. Diversas personas querían empujarla en direcciones distintas, pero ninguna de ellas estaba realmente dispuesta a decirle cómo hacer lo que querían. Y algunas ni siquiera se molestaban en decirle qué querían. Lo único que estaban consiguiendo era molestarla. Ella no era ninguna seductora. No tenía ni idea de cómo hacer que el rey Dios lo deseara, sobre todo porque le aterrorizaba que lo hiciera. El sumo sacerdote Treleadis le había dado una orden. Por tanto, pretendía mostrarle cómo respondía a las órdenes, en especial
cuando iban acompañadas de amenazas. Esta noche entraría en el dormitorio del rey, se sentaría en el suelo y se negaría a desnudarse. Se enfrentaría al rey Dios. Él no la deseaba. Bien, ya estaba cansada de que la mirara todas las noches. Pretendía explicarle todo eso en términos muy claros. Si quería volver a verla desnuda, tendría que ordenar que las criadas la desnudaran. Dudaba que lo hiciera. Nunca había intentado ningún acercamiento, y, cuando habría presidido de debates de anfiteatro, se había limitado a sentarse y mirar. Ciri empezaba a tener otra impresión de este rey Dios. Era un hombre con tanto poder que se había vuelto perezoso. Un hombre que lo tenía todo, y por eso no se molestaba con nada. Un hombre que esperaba que los demás lo hicieran todo por él. La gente como él la molestaba. Recordó a un capitán de la guardia de Idris que ordenaba que sus hombres trabajaran duro, mientras se pasaba las tardes jugando a las cartas. Era hora de que el rey Dios fuera desafiado. Más que eso, era hora de que sus sacerdotes aprendieran que no podían acosarla. Estaba cansada de ser manipulada. Esta noche reaccionaría. Esa era su decisión, y la ponía más nerviosa que todos los colores. Miró a Dedos Azules. Al cabo de un momento, él se dio cuenta. ¿Me vigilan de verdad cada noche?, susurró ella, inclinándose. Él vaciló y miró a ambos lados, luego sacudió la cabeza. Ella frunció el ceño. Pero Treledi sabía que no me ha acostado con el rey Dios. Dedos Azules alzó un dedo, se señaló los ojos y luego negó con la cabeza. Entonces señaló sus orejas y asintió. Señaló luego a una puerta al fondo del pasillo. «Escuchan», comprendió Ciri. Él se acercó más a ella. «No se atreverían a espiar el receptáculo», susurró. «Recuerda, el rey Dios es la más sagrada de sus divinidades. Verlo desnudo, verlo con su esposa. No se atreverían. Sin embargo, escuchan». Ella asintió. «Les preocupa mucho tener un heredero». Dedos Azules miró nervioso alrededor. «¿Corro peligro con ellos?», preguntó Ciri. Él la miró a los ojos y luego asintió bruscamente. «Más peligro de lo que crees, receptáculo». Entonces se retiró, señalando la puerta. «Tienes que ayudarme», silabeó ella. Dedos Azules negó con la cabeza, las manos juntas. «No puedo, ahora no», y abrió la puerta. Hizo una reverencia y se marchó, mirando nerviosamente por encima del hombro. Ciri lo miró. Se acercaba el momento en que tendría que acorralarlo y averiguar qué sabía realmente. Hasta entonces tenía otra gente a quien molestar. Se dio la vuelta y observó la habitación oscura. Su nerviosismo regresó. ¿Es inteligente esta actitud? Ser beligerante no la había molestado nunca antes. Sin embargo, su vida no era como había sido antes. El miedo de Dedos Azules la había puesto aún más nerviosa. Desafío. Siempre había sido su forma de llamar la atención. No había sido obstinada por rencor. Simplemente nunca había podido medirse con Vivena, así que hacía lo contrario de lo que se esperaba de ella. Su desafío había funcionado bien en el pasado. ¿O no? Su padre estaba perpetuamente enfadado con ella, y Vivena siempre la había tratado como una niña. Los habitantes de la ciudad la amaban, pero también la soportaban. No, pensó de repente. No puedo volver a eso. La gente de este palacio, esta corte, no son de la clase que puedes desafiar solo porque estás molesta. Si molestaba a los sacerdotes de palacio, no la reñirían como hacía su padre. Le mostrarían lo que significaba realmente estar en su poder. Pero, ¿qué hacer entonces? No podía seguir quitándose la ropa y arrojándose al suelo desnuda, ¿no? Sintiéndose confusa y un poco enfadada consigo misma, entró en la habitación oscura y cerró la puerta. El rey Dios esperaba en su rincón, como siempre en las sombras. Ciri lo miró, contemplando aquel rostro demasiado calmado. Sabía que debería desnudarse y arrodillarse, pero no lo hizo. No porque se sintiera desafiante, ni siquiera enfadada o petulante, porque estaba cansada de dudar. ¿Quién era ese hombre que podía gobernar a dioses y dispersar la luz con la fuerza de su biocroma? ¿Solo un malcriado e indolente? Él la miró. Como antes, no se irritó por su insolencia. Al verlo, Ciri tiró de las cintas de su vestido, dejándolo caer al suelo. Fue a quitarse la ropa interior, pero vaciló. No, pensó. Esto tampoco está bien. Miró la ropa interior. Los bordes del atuendo se difuminaron. El blanco se mezclaba con el color. Miró el rostro impasible del rey Dios.
Entonces, tragándose su nerviosismo, Siri dio un paso adelante. Él se tensó. Ella lo notó en las comisuras de sus ojos y labios. Dio otro paso adelante, el blanco de su atuendo diluyéndose aún más en un prisma de colores. El rey Dios no hizo nada, solo miró mientras ella seguía acercándose cada vez más. Se detuvo delante de él. A continuación, se giró y se metió en la cama, sintiendo la profunda suavidad bajo ella mientras se colocaba en el centro del colchón. Se sentó sobre los talones, mirando la negra pared de mármol con su brillo de obsidiana. Los sacerdotes del rey Dios esperaban más allá, aguzando el oído para escuchar cosas que en realidad no eran asunto suyo. Esto va a ser sumamente embarazoso, pensó, inspirando hondo. Pero se había visto obligada a yacer postrada, desnuda, delante del rey Dios durante más de una semana. Ya no era momento para sentir pudor. Empezó a dar saltitos en la cama, provocando que los muelles chirriaran. Luego, con cierto resquemor, gimió con sensualidad. Ojalá sonara convincente. En realidad, no sabía cómo tenía que sonar. ¿Y cuánto tiempo debía continuar? Trató de gemir cada vez más fuerte, de moverse con más brío, durante lo que consideró suficiente tiempo. Entonces se detuvo bruscamente, dejó escapar un último gemido y se desplomó en la cama. Todo quedó en silencio. Ella alzó los ojos y miró al rey Dios. Por parte de su máscara emocional se había suavizado y mostraba una expresión muy humana de confusión. Ella casi se echó a reír al verlo tan perplejo. Lo miró a los ojos y sacudió la cabeza. Entonces, el corazón latiendo, la piel un poco sudorosa, se tumbó en la cama para descansar. Cansada por los acontecimientos y las intrigas del día, no tardó en adormirarse. El rey Dios la dejó sola. De hecho, se había tensado cuando ella se acercó, casi como si estuviera preocupado, incluso asustado de ella. Eso no podía ser. Era Dios y rey de Al-Andren, y ella no era más que una niña tonta que se había aventurado en aguas demasiado profundas. No estaba asustado. Menuda ridiculez. Se contuvo, manteniendo la ilusión para los sacerdotes que escuchaban, y descansó en la lujosa comodidad del lecho. A la mañana siguiente, Sondeluz no se levantó de la cama. Sus criados merodeaban en torno a sus aposentos como una bandada de pájaros revoloteando alrededor de un granero. Hacia mediodía empezaron a agitarse incómodos y mirarse unos a otros. Sondeluz permaneció en la cama, contemplando el intricado dosel rojo. Algunos criados se acercaron tímidamente y colocaron una bandeja de comida en una mesita. Él no hizo gesto de tocarla. Había vuelto a soñar con la guerra. Finalmente, una figura se acercó a la cama, grande y vestido con ropas sacerdotales. Yarimar contempló a su dios, sabiendo que se sentía molesto. «Dejadnos, por favor», les dijo a los criados. Estos vacilaron, inseguros. ¿Dónde se había visto un dios sin sus sirvientes? «Por favor», repitió Yarimar, aunque su tono indicó que no era una petición. Lentamente, los criados salieron de la habitación. Yarimar retiró la bandeja de comida y se sentó en el filo de la mesita. Estudió al dios con expresión pensativa. «¿Qué he hecho para ganarme un sacerdote como él?», pensó Sondeluz. Conocía a muchos sumos sacerdotes de otros retornados, y la mayoría de ellos podían llegar a ser insufribles de 1000 maneras distintas. Algunos se enfadaban rápidamente, otros se apresuraban a señalar defectos, y había quienes se mostraban tan empalagosamente efusivos hacia sus dioses que resultaban enloquecedores. Treledis, el sumo sacerdote del mismísimo rey Dios, era tan embarado que incluso hacía que los dioses se sintieran inferiores. En cambio, Yarimar era paciente y comprensivo. Se merecía un dios mejor. «Muy bien, divina gracia», dijo. «¿Qué es esta vez?» «Estoy enfermo». «Os recuerdo que no podéis poneros enfermo, divina gracia». Sondeluz tosió débilmente varias veces. Yarimar puso los ojos en blanco. «Oh, venga ya, veloz. ¿No puedes seguirme un poco la corriente?» «¿Seguir el juego de que estáis enfermo?», repuso el otro, mostrando un atisbo de diversión. «Divina gracia, hacer eso sería pretender que no sois un dios. No creo que sea un buen precedente para que lo establezca vuestro sumo sacerdote». «Es la verdad», susurró Sondeluz. «No soy ningún dios». Yarimar no perdió la calma ni la compostura, tan solo se inclinó hacia adelante. «Por favor, no digáis esas cosas, divina gracia. Aunque no lo creáis, no debéis decirlo». «¿Por qué no?». «Por el bien de los muchos que sí lo creen». «¿Y debo continuar engañándolos?». Yarimar sacudió la cabeza. «No es ningún engaño. No es extraño que haya otros que tengan más fe en uno que uno mismo.
¿Y no te parece un poco raro en mi caso? El sacerdote sonrió. No, conociendo vuestro temperamento, bien. ¿Por qué ha sido esta vez? Sondeluz se volvió y miró de nuevo al techo. Encendedora quiere mis órdenes para los sin vida. Entiendo. Destruirá esa nueva reina nuestra. A Encendedora le preocupa que la casa real de Idris pretenda hacerse con el trono de Alantren. ¿No estáis de acuerdo? El dios sacudió la cabeza. No, quizás sea como aseguras, pero no creo que esa muchacha, la reina, sepa que forma parte de nada. Me preocupa que Encendedora aplaste a esa chica por miedo. Me preocupa que sea demasiado agresiva y nos meta en una guerra, cuando no sé todavía si es lo adecuado. Parece que ya tenéis una idea clara al respecto, Divina Gracia, dijo Yarimar. No quiero formar parte, Veloz. Siento que me están absorbiendo. Es vuestro deber implicaros para poder liderar el reino. No se puede evitar la política. Puedo, si no me levanto de la cama. Yarimar alzó una ceja. No lo creeréis sinceramente, ¿verdad, Divina Gracia? Sondeluz suspiró. No irás a darme un sermón sobre cómo incluso mi inanición tiene efectos políticos, ¿verdad? El sacerdote vaciló. Tal vez. Os guste o no, formáis parte del funcionamiento de este reino, y todos vuestros actos, incluso la decisión de quedaros en la cama, tienen consecuencias. Si no hacéis nada, entonces los problemas serán tan culpa vuestra como si lo hubierais instigado. No, creo que te equivocas. Si no hago nada, entonces al menos no puedo estropear las cosas. Cierto, puedo dejar que vayan mal, pero no es lo mismo. No lo es, no importa lo que diga la gente. ¿Y si, al actuar, pudierais hacer que las cosas fueran mejor? Sondeluz sacudió la cabeza. No va a suceder. Me conoces muy bien. Así es, Divina Gracia. Os conozco mejor, tal vez, de lo que pensáis. Siempre habéis sido uno de los mejores hombres que he conocido. El dios puso los ojos en blanco, pero se detuvo al advertir la expresión de Yarimar. Uno de los mejores hombres que he conocido. Sondeluz se incorporó. ¿Me conociste?, acusó. Por eso decidiste ser mi sacerdote. Me conociste antes de que muriera. Yarimar no respondió. ¿Quién era yo?, preguntó Sondeluz. Un buen hombre, sostienes. ¿Qué había en mí que me hacía un buen hombre? No puedo decir nada, Divina Gracia. Ya has dicho algo, replicó Sondeluz, alzando un dedo. Ahora puedes continuar. No hay vuelta atrás. Ya he dicho demasiado. Vamos, solo un poquito. ¿Era de Tetelir entonces? ¿Cómo morí? ¿Y quién es ella? La mujer que veo en mis sueños. Yarimar no dijo nada más. Podría ordenarte que hablaras. No, no podríais, dijo el sacerdote, sonriendo mientras se levantaba. Es como la lluvia, Divina Gracia. Podéis pretender ordenarle al clima que cambie, pero en el fondo no lo creéis. No obedece, ni obedecería yo. Conveniente artículo teológico, pensó Sondeluz, sobre todo cuando quieres ocultar cosas a tus dioses. Yarimar se volvió para marcharse. Tenéis pinturas que juzgar, Divina Gracia. Sugiero que dejéis que vuestros sirvientes os bañen y vistan para que podáis realizar el trabajo del día. Sondeluz suspiró, desperezándose. ¿Cómo logra ponerme en marcha?, pensó. Yarimar ni siquiera había revelado nada, pero Sondeluz había superado su arrebato de melancolía. Miró al sacerdote cuando éste llegaba a la puerta e indicaba a los criados que entraran. Tal vez tratar con deidades oscas era parte de su trabajo, pero me conocía de antes, y ahora es mi sacerdote. ¿Cómo sucedió eso? Veloz, llamó Sondeluz. Yarimar se dio media vuelta, precavido, esperando que el dios siguiera indagando en su pasado. ¿Qué debo hacer?, preguntó Sondeluz, respecto a Encendedora y la reina. No puedo decíroslo, Divina Gracia. Veréis, es por vos de quien aprendemos. Si os guío, entonces no ganamos nada. Excepto tal vez la vida de una joven que está siendo utilizada como peón. Yarimar vaciló. Haced lo mejor que sepáis. Es todo lo que puedo sugerir. Estupendo, pensó Sondeluz, mientras se levantaba. Ignoraba que era lo mejor que sabía. La verdad era que nunca se había molestado en averiguarlo. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido? Yo estoy un poco en plan, ok.
si os ha gustado, pues ya sabéis, le daréis un me gusta. Siento haber tardado estos días en haber hecho el vídeo. Sé que tendría que haberlo hecho el domingo, pero no sé por qué no lo hice, no sé, se me fue la cabeza. Pero bueno, que lo bueno es que esta semana pues tendréis 2 vídeos, así que no os vais a quejar. Nos vemos este domingo, gente. Se me cuidan y que tengáis un buen resto de la semana. Chao, me decís qué os ha parecido, ¿vale? Hablamos en comentarios.